¿Qué versículos les llamó la atención a los hermanos? ¿Sobre qué versículo o versículos o pasaje así quisieran que compartiéramos? Eh, el pasaje pueden demarcar por versículos, ¿no? Porque por nombre no. Si se dan cuenta, nosotros no leemos los nombrecitos que tienen los titulitos, no los leemos. Dijo que el 17, 17 y 18, 17 y 16 al 19, 14 al 18. Sí, creo que ganó del 14 al 18. Creo que ganó ese pasaje. Vamos a mirar. Dice, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esos fueron los versículos que los hermanos escogieron. ¿Por qué llama tanto la atención esta parte? Sobre todo el 17 fue el que más decían, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué señales? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En especial, ¿por qué este tanto? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando miramos en el libro de Hechos es la continuación de cualquiera de los 4 libros del Evangelio. Está mal la expresión decir de cualquiera de los 4 evangelios, está mal, ¿no? Cualquiera de los 4 libros del único evangelio. Solo es un evangelio. Y el libro de Hechos es la continuación, porque ahí es donde comienza la iglesia. ¿Cuándo reciben el Espíritu Santo? En Hechos, capítulo 2. Sabemos que antes Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue que lo recibieron? En Hechos capítulo 2. Sobre esto también hemos hecho un video. Pero aquí en especial lo que llama la atención es, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así dice, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿qué es eso de en mi nombre? Muchas personas no saben qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos sí. Creo que la mayoría de los que están el día de hoy sí, pero no todos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo aparece claramente, su significado aparece en la Biblia. Las personas no lo saben y la mayoría de las personas piensan que en el nombre de Jesús echar demonios, es decir, la palabra Jesús. Les soy sincero, yo estuve ahí, como la mayoría de las personas, pensando que en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre de Jesús. Así, yo llegué a estar como en ese río de emociones. Entonces, cuando oraba por una persona, yo imponía manos y decía, en el nombre de Jesús. Sucedían cosas especiales, cuando el ambiente era especial. En esa época yo no tenía el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice que a los que creyeren en su nombre, ¿qué harán? Echarán fuera demonios. Dice, así dice, ¿no? Dice, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Y ahí hay 2 puntos, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya casi todos los hermanos saben que en una época yo estuve en 6 denominaciones, y en especial en la tercera que yo estuve, yo oraba, imponía manos sobre las personas, oraba en el nombre de Jesús y la gente se caía. Había personas que experimentaron milagros, había personas que temblaban. ¿Y a qué se debe eso si yo todavía no era salvo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está aquí escrito acá, que dice en mi nombre echarán fuera demonios, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia en lo que yo llegué a hacer antes de ser salvo? Antes de ser salvo, ¿de quién era hijo? ¿De Dios? Del diablo.
Pero yo estaba seguro que era hijo de Dios. En esa época, en las congregaciones que yo estuve, donde nunca me habían explicado el Evangelio, ¿cómo es posible que yo hubiera podido hacer eso? ¿Y por qué preciso de las 6? ¿Por qué preciso en la tercera? ¿Por qué preciso en esa? ¿Qué había en esa que donde pude ver así como la gente se caía, la gente temblaba y sucedían cosas que después la gente así eran impresionantes? Algunos tenían visiones, pero esa misma denominación, esa tercera denominación, no tiene nada que ver con el Evangelio, no conocen el Evangelio. Les hemos tratado de ir a explicar el Evangelio y nos han sacado a patadas, literal. Una vez nosotros teníamos un evento y estábamos repartiendo volantes. Y fuimos, era la hora, no sabíamos, pero era la hora de entrada. Y fue mi esposa la que me contó. Yo no fui a ese lugar en ese momento a repartir volantes, no. Mi esposa me contó que ella en la puerta con otra hermana, ellas querían repartir volantes a las personas que iban llegando para el evento que teníamos. Y en el evento que teníamos íbamos a explicar el Evangelio. Pero resulta que estamos repartiendo volantes y nos mandaron a los guardias. Y los guardias nos las hostigaron, que no podían estar ahí, que tenían que irse, las obligaron a irse. Y aunque ellas les pelearon, ellas les dijeron, pero estamos anunciando, supuestamente estamos en el mismo equipo, o supuestamente estamos hablando de Dios. ¿Por qué impiden que nosotros querramos hablar de Dios así? Pero las echaron, literalmente las sacaron corriendo. Faltó que les echaran los perros bravos que tienen los guardias de esa institución. Pero ¿por qué cuando yo estuve en esa institución en especial? Mi esposa también estuvo en esa misma institución. Porque, curiosamente, antes pertenecíamos a esa institución. En alguna época llegamos a pertenecer. No al mismo tiempo. Cuando yo estuve, mi esposa no estaba. Cuando yo dejé de estar, mi esposa estuvo. Y después fue que nos conocimos, así supimos que habíamos estado los dos en la misma. El pastor de esa congregación había sido el pastor de los dos. Pero es raro, ¿no? Es raro cómo cuando estuve en esa tercera, si estuve en 6, ¿por qué preciso en esa tercera tengo ese recuerdo de haber, en el nombre de Jesús, echado demonios? En el nombre de Jesús delante de los hombres, en el nombre de Jesús bíblicamente. Esa expresión que aparece en ese versículo 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Así dice, ¿no? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál es la diferencia entre en el nombre de Jesús, como yo lo llegué a hacer en esa tercera denominación? ¿Y cuál es la diferencia en el nombre de Jesús conforme a la Biblia? En el nombre de Jesús, cuando una persona no es salva, conoce la expresión en el nombre de Jesús como si fuera brujería. ¿Qué es brujería? Los brujos, ellos pronuncian palabras y esas palabras se llaman mantras. Entonces, supuestamente esas palabras invocan poderes, sabemos que son demonios, pero ellos dicen palabras, como si... Ustedes conocen una historia que se conoce como Alibaba y los 40 ladrones, ¿sí? Entonces resulta que había, creo que es Alibaba, no conozco bien la historia, pero creo que es así, que Alibaba descubrió la cueva donde los 40 ladrones guardaban todos sus tesoros. Y esa cueva tenía una roca grande, así. O sea, era como era una montaña, pero era una roca. Y esa roca se abría cuando las personas pronunciaban una frase específica. Cuando las personas decían, ábrete sésamo. Creo que esa era la palabra, no estoy seguro. Pero creo que decía, ábrete sésamo. Y la roca se abría. Y los ladrones entraban y guardaban ahí sus tesoros. Y cuando salían, ciérrate sésamo. Y las piedras así se movían y se cerraba, así esa montaña se cerraba. Entonces las personas piensan que en el nombre de Jesús es eso. Es decir, en el nombre de Jesús. En esa época yo usaba el nombre de Jesús así, como si fuera un mantra, una brujería, como si fuera algo de esoterismo, como si fuera algo de metafísica. En el nombre de Jesús, así yo decía. Y las personas se caían, temblaban. ¿Cuál es la diferencia en el nombre de Jesús bíblicamente? En el nombre de Jesús bíblicamente es en lo que significa el nombre. Curiosamente, las personas de estas denominaciones
donde suceden ese tipo de cosas, un show, es un espectáculo. Inclusive en los estadios, cuando para que vaya mucha gente, se coloca un letrero grande, fiesta de milagros. Dos cosas que la gente quiere. Fiesta, la gente quiere un concierto. Y a la vez la gente que quiere milagros. Entonces, ¿qué se le ofrece a las personas? Casi todos los que van a esa religión vinieron de otra religión. Voy a dar unas pistas y sé que algunos de pronto sabrán qué religión es. Hay una religión, en especial una religión, donde las personas, solamente voy a dar esta pista y a ver si saben cuál es esa religión. Hay una religión donde los miembros de esa religión van a su templo, sí, a su congregación, y reciben el servicio de esa religión normal. Esa religión también usa la Biblia, esa religión también lee versículos, pero hay algo peculiar en esa religión que lo identifica a diferencia de otras religiones. Los miembros de esa religión consultan con adivinos, con brujos, y cuando van donde los brujos, donde los adivinos, así al ver la casa, cómo tienen adornada la casa, parece que son de la misma religión de ellos. ¿Sí saben cuál religión es esa? Una religión donde sus miembros van donde brujos, adivinos. Donde brujos y adivinos. ¿Sí saben qué religión es? ¿Conocen alguna religión que cumpla con esa característica? No he dado pistas muy grandes, solo una pista, ¿no? Sí, 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 todos saben cuál. Alguien escribió Cato, 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 Cato. Crema número Cato, 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 Cato. Pero curioso, yo pensé que solo era en este país, ¿no? Al parecer, eso es típico de esa religión. Creo que ustedes también tuvieron familiares o cuando ustedes eran niños, sus familiares que eran de esa religión, los llevaron donde brujos que no se les cogían la mano y les ponían una moneda y esa moneda hacían un rezo, decían unas palabras y después ustedes miraban ¡oh! Y tenían toda la mano llena de sal. Cuando yo era niño mi mamá me llevó donde un brujo así, una bruja así. Entonces la palabra bruja a mí me asustó, siendo niño a mí me asustó. Pero cuando entramos, yo pensé, pero esta señora es de la misma religión de mi mamá. Así yo, ¿por qué? Porque las paredes, los cuadros, los monumentos que tenía, así todo lo que tenía, igual que si estuviera en la casa de mi abuelita, así, también los mismos cuadros, los mismos monumentos, igual. Entonces, a mí se me quitó el susto por la palabra bruja, a mí me sonaba terrorífico, ¿no? Como una película de terror. Pero cuando estuve en la casa de esa bruja, por lo que veía, pero esta bruja, no, es como una bruja buena, yo pensé. Yo era niño, yo tenía, no sé, como 8 años. Y yo, pues esta bruja como que es bruja buena. Yo no sabía que habían brujos buenos. Yo pensé, ¿no? Y como niño, inocentemente como un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque esa bruja era de la misma religión de mi abuelita, de mis tíos, de todos los que yo conocía. Entonces, la casa estaba adornada como la casa de una tía, como la casa de mi abuela, como así, igual. Los mismos cuadros, los mismos monumentos. Entonces no es un secreto, o sea, parece que en todos los países latinoamericanos, porque ahorita hablaron varios hermanos de diferentes naciones, ¿no? Hay hermanos de diferentes países, de Argentina, de Chile, de México, pero todos coincidieron solo con la pista que di de que hay una religión donde sus miembros no tienen ningún problema en ir donde brujos, ir donde adivinos, para ellos es normal. El diciembre, ¿qué hacen? En diciembre, el brujo familiar, casi todas las familias de esas religiones tienen un brujo familiar. No sé si es que el mismo líder de esa religión les manda, vayan, visiten a tal brujo que él es de acá, él es un miembro de esta iglesia. Eso no es iglesia, no se puede decir iglesia, se puede decir de esa religión. Mirando la Biblia, eso no es iglesia, ¿no? Eso no es iglesia. De la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces, no le podemos decir iglesia a algo que Dios no llamaría iglesia. Entonces no se pueden reunir dos palabras que no se pueden juntar. Decir iglesia y decir esa religión que los hermanos escribieron. Iglesia y decir cato. No, no se puede decir así. No, no. Bíblicamente, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Iglesia única y exclusivamente es la que edificó Jesús. Y bueno, ciertamente los de esa religión cogen Mateo 16, 18, el versículo donde Jesús dice edificar mi iglesia,
y ellos dicen, supuestamente basan su iglesia en ese versículo, pero cuando uno mira todo lo que dicen, lo que hacen, eso es demoníaco, esa religión es demoníaca. Ellos se arrodillan delante de estatuas y le piden favores a las estatuas y se le cumplen. Eso es demoníaco, eso es satanismo puro. El satanismo no es, la gente se imagina que el satanismo, cuando yo era niño, mis padres, los que me llevaban a brujos, mis padres que me llevaban a brujos y que en diciembre me llevaban al brujo y el brujo le daba a mi mamá un poco de hierbas y que con esas hierbas tenía que el 31 de diciembre mi mamá me tenía que bañar. Entonces, mi mamá abría la regadera y era pegándome, me daba así por todos lados y yo cerraba los ojos y eso, por aquí me pegaba por todos lados con esas hierbas en la cara y era como que agua caliente, ¿no? Como que yo estaba parado en una tina. O sea, era un poco de condiciones, era brujería, brujos, que son de esa religión. O sea, curioso, ¿no? Entonces, ¿por qué nombré esta religión? Porque allá como toman el nombre de Jesús, como si fuera brujería. Y no solo esa religión, sino muchas que se hacen llamar cristianas, tratan el nombre de Jesús igual que esa religión satánica, que esa religión diabólica. Igual, no hay diferencia. Igual. Entonces, cuando piensan en Jesús, hay iglesias que se hacen llamar cristianas. Yo estuve en 6, les conté. En la tercera, que supuestamente no tenía nada que ver con esa religión de pagana, en la tercera fue donde aprendí que esa religión era pagana. Y con versículos me mostraron, esa es una religión pagana. Entonces yo no sabía que yo nací en una religión pagana. Mis padres, mi familia, todos pertenecían a una religión pagana. Yo no sabía. Pero entonces, cuando en esa tercera me enseñaron eso, con la Biblia me mostraron, sí, es una religión pagana. Efectivamente, pero cosas que uno no cae en cuenta. Pero la religión, esa tercera religión donde yo estaba, esa religión tenía una característica. Ahora lo sé, en esa época no lo sabía, pero ahora veo la característica que hace que ellos no conozcan la salvación. Dicen la palabra salvación y que son salvos, pero que cuando miramos por qué son salvos, por sus buenas intenciones, por su buen deseo, o porque llevan años asistiendo allá, o porque hace años hicieron una oración en esa congregación, o porque se bautizaron en esa congregación. Y cuando uno mira, pero tan raro, porque nunca mencionan el Evangelio, porque no lo conocen. Y bíblicamente la única forma de que una persona sea salvo es si ha logrado creer el Evangelio. Pero esa tercera religión que me enseñó a ver a la religión de mis padres, me enseñó a verla como demoníaca, pues sí, efectivamente es demoníaca. Y sí, pero esa tercera también es demoníaca. Esa misma tercera, el demonio enseñándome a ver el demonio en otros lados. Sí, pero cuando recibí la salvación, un justo me empezó a explicar y explicar el Evangelio, en ese momento yo no veía diferencia, en ese momento yo veía buenas intenciones. Yo todavía estaba acostumbrado a eso, que toda persona que tuviera buenas intenciones, llamarle cristiano. Si se identificaba diciendo buenos días, Dios le bendiga, esta persona como que es cristiana. ¿Qué? Porque dijo Dios le bendiga, pero esa era la forma como yo veía a las religiones. Pero en ninguna de esas yo recibí la salvación, porque ninguna de esas tenía el Evangelio. Ninguna de esas podía explicar el Evangelio. ¿Que usan la palabra Evangelio? Sí usan la palabra Evangelio, pero no. Entonces, ¿por qué en esa tercera que yo estuve, igual que la de mis padres, por qué en esa sucedían milagros? ¿Por qué sucedían milagros al estilo brujería? Sucedían milagros así al estilo brujería. Y usan en el nombre de Jesús lo usan como un mantra. Entonces dicen, en el nombre de Jesús, yo hice eso. Con vergüenza lo tengo que reconocer ahora, pero yo lo hice, yo imponía manos y yo decía, en el nombre de Jesús. A eso se refiere este versículo que hemos leído, el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿A eso se refiere? A imponer manos así en una persona, a apretar los ojos y decir, en el nombre de Jesús. Y la gente, ¡pum!, cae. Les conté que yo asistía a 6, pero ¿por qué solo en esa tercera sucedía eso? ¿Saben qué características habían en esa tercera? ¿Qué características habían en esa tercera para que sucediera que cuando yo imponía manos y orara en el nombre de Jesús la gente se cayera? ¿Qué había en esa tercera? Había música. Siempre había música. Mientras el predicador está hablando, todo el tiempo está sonando el pianito, de una manera baja, suavecita, como un fondo musical, siempre.
siempre había música. Y en algún momento tenía que entrar otro instrumento, como que ya los músicos sabían en qué momento o les daban la orden, ya entra tú, toca ahora, toca más, van subiendo más, con más la música. Algo que tenía que haber era música. Y se usaban palabras que ahora sé que son para manipular el subconsciente de las personas. Ya entienden de qué tipo de milagros era cuando yo decía en el nombre de Jesús. Como había música y se habían aplicado técnicas de manipulación, levanta los brazos, inclina tu cabeza, cierra tus ojos ahí donde estás. Y así tenían que hacer voz como de que están llorando. No podían hablar normal, sino cogían el micrófono. ¡Ay, ¿dónde estás? Vas a tomar, vas a levantar tus brazos, levanta tus brazos. Es para tu padre que tú tanto amas. Tenían que hablar así como llorando. Todo eso tenía un sentido. Entonces, mientras sonaba la música y mientras hablaban así como llorando, levanta tus brazos, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Mientras hacían todo eso, así con voz de lloro, invocando lágrimas, así. Mientras hacían eso, con la música de fondo, ya habían entrado al subconsciente de las personas. Y ahí sucedían los milagros. Entonces ya saben de qué manera suceden los milagros. ¿Eso es un poder verdadero? Eso es un poder engañoso. ¿Sí sabían? Esa forma de echar demonios es un poder engañoso. ¿Cómo ustedes verifican y cómo le pueden hacer ver a sus familiares que ese es un poder engañoso? Ustedes le dicen a las personas, si una persona bajo esa influencia, así, recibe ese milagro, pero resulta que esa persona, tiempo después, otra vez va a tener que experimentar ese mismo milagro. Digamos que le oraron para que esa persona fuera sana. Y esa persona llora y testifica, sí, yo sentí la presencia del Espíritu de Dios. No, se llama hipnosis. Cuando la persona sintió frío, sintió calor, eso no es, mirando la Biblia, eso no es la presencia del Espíritu Santo. Pero obviamente mientras suena la música y dicen palabras lindas y todo su show, la gente piensa que es de Dios. Pero esa persona, ¿por qué va a tener que volver a experimentar lo mismo? O sea, no sé, pasó un año y otra vez va a testificar lo mismo, que tenía tal enfermedad, porque lo que hacía era temporal, era solo emociones, sentirse, positivismo. Hacían que las personas, y ciertamente, ustedes no sé si sabían, pero hay personas que con positivismo han experimentado mejoría sobre una enfermedad. Hasta los mismos médicos le dicen a los pacientes que no anden pensando en la enfermedad. Los mismos médicos saben las técnicas mentales. Eso se llama mentalismo. La persona que mantiene pensando y pensando, pensando en cáncer, ¿sabe qué es lo que le va a dar? Cáncer. Porque mantiene pensando y pensando. La Biblia dice, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nombre de Jesús, como lo usa el mundo, como lo usan las religiones que no son salvas? Y aunque tengan canciones lindas, canciones hermosas y se hagan llamar cristianas, eso es satanismo. Eso realmente, eso es brujería. Es brujería a un nivel tan lindo, que parece que fuera realmente de parte de Dios. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:11? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso de que las personas experimentaron milagros cuando yo imponía manos y se caían, pues aplicando todas esas técnicas. Yo en ese momento hablaba igual que mis líderes. Entonces mis líderes, ahora cada líder que está ahí al frente, hagan una fila al frente de los líderes. Yo estaba ya haciendo al frente. Entonces las personas, ahora el líder va a imponer manos sobre ustedes. Entonces empezaba así el show. Ya hizo, empezaba a sonar la batería y empezaba a pasar la gente. Y yo en el nombre de Jesús. Y la gente, ¡wow! Y pasaba el siguiente en el nombre de Jesús. Y habían otras personas que ayudaban a los que se iban a caer, los ayudaban porque, para que se cayeran y para que no se lastimaran de verdad, para que cuando se cayeran, porque eso de espíritu no tenía nada. Eso era, solo era un show, un espectáculo que hace sentir a las personas, pero sin conocer el Evangelio. Bíblicamente, según Romanos 1:16, la única forma, no hay más, la única forma de que alguien reciba la salvación, ¿cuál es? Que crea el Evangelio. Pero en esos lugares, lo último que anuncian es el Evangelio. Sí dicen la palabra Evangelio muchas veces, pero no lo conocen. O sea, llaman Evangelio cosas lindas, buenas intenciones, llaman Evangelio muchas cosas, pero no conocen el Evangelio. O sea, en ellos se cumple, es anatema el que anuncia un evangelio diferente. En ellos se cumple. Porque como no conocen el evangelio, cada que dicen y dicen la palabra evangelio, están anunciando cualquier cantidad de cosas que la gente desea oír, menos el verdadero evangelio. Ni siquiera lo conocen. Se hacen impermeables al evangelio. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el nombre de Jesús, como lo usan los que no son salvos, a el nombre de Jesús, como lo menciona la Biblia?
Algo peculiar, tengo que hacer esta claridad. ¿Por qué las personas de estas religiones donde dicen así en el nombre de Jesús, por qué no meditan sobre algo? Si estuviéramos en Estados Unidos, allá, y esa persona va como un líder, allá nadie va a decir en el nombre de Jesús, sí sabían, ¿no? Porque así no se dice en inglés sería in Jesus' name. Jesus' name. Entonces, en el nombre de Jesús, Jesus' name. Entonces, tan raro, ¿no? Porque la gente que haya experimentado acá el poner manos y decir en el nombre de Jesús, esa persona pensó que era esa frase, en el nombre de Jesús de Nazaret, para darle más realce. Así la gente piensa. Pero si se va para Estados Unidos, allá no va a decir en el nombre de Jesús. Y va a ver que los líderes que hacen las mismas técnicas de manipulación del subconsciente no van a decir esa frase. Van a decir otra frase que de pronto la gente ni entiende. ¿Qué es lo que están diciendo? Ay, ¿por qué se cayó? Yo no oí qué dijo en el nombre de Jesús. Porque tú eres latino. A ti te enseñaron esas técnicas de manipulación en español. Pero allá van a aplicar las mismas técnicas de manipulación, pero en inglés. Y si fuera en Medio Oriente, aplican las mismas técnicas de manipulación del subconsciente y de mentalismo, las aplican en hebreo, en griego, en latín, no, en latín ya no, así, en esos idiomas, en el idioma respectivo. Si se dan cuenta, no es la frase en el nombre de Jesús. Si tú meditas un poco, ay, ¿verdad? Y si fuera en otro idioma, no se diría. O sea, en el nombre de Jesús no es decir la expresión en el nombre de Jesús, no se refiere a eso. Entonces ahora viene, ya se nos acabó el tiempo, pero ahora viene la verdad. ¿Qué es en el nombre de Jesús según la Biblia? Lo que significa el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Eso está en Mateo 1:21. Vamos a mirar ya ese versículo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1:21. ¿Qué dice? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre tiene, cuando miramos en la Biblia, los nombres tienen incluida una misión. El nombre dice lo que es esa persona. Entonces aquí dice que iba a nacer el hijo y iba a llamar su nombre Jesús. ¿Por qué? Y ahí dice ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué se llama Jesús? ¿Por qué él le puso Jesús? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí no dice porque él salvará a su pueblo de la parte económica, de la parte sentimental, de la parte emocional, de la parte afectiva. Aquí dice así, que él salva de la parte afectiva. Eso significa Jesús, salvar de la parte económica, de la salud, salvar de problemas de salud. ¿A eso se refiere? ¿De qué le aprovecha a una persona que tenga una excelente economía, tenga una excelente salud, muera de viejito, muera de 92 años? No murió un accidente ni una enfermedad porque tuvo excelente salud, y murió fue de viejito, 92 años. ¿De qué le aprovecha que haya tenido dinero, salud, economía, si todo bien, y la persona no haya salvado su alma? La Biblia dice, ¿de qué aprovecha el ser humano si tiene todo lo que quiere, si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces, ¿a qué venía Jesús? A eso. ¿Salvarnos de qué? De lo único que nos llevaba al infierno. ¿Qué es lo que nos llevaba al infierno? El pecado. El pecado. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Quienes han estudiado teología conocen la mitad. ¿Qué es la mitad del nombre? ¿Qué significa el nombre de Jesús? En teología enseñan la mitad. ¿Qué es la mitad? Salvador. Así enseña. Ustedes consigan libros teológicos, vayan a esas tiendas que se conocen como tiendas cristianas y miren los libros, no necesitan comprarlos. Pues como están en el estante, ustedes los pueden coger y los pueden leer. Y busquen qué significa Jesús. Todos los teólogos dicen la mitad del nombre. ¿Qué es la mitad? Salvador. Jesús significa Salvador. Por eso les pregunta a una persona así, uno se da cuenta que una persona que diga que Jesús significa Salvador, uno sabe que esa persona no conoce el Evangelio. No conoce el significado del nombre de Jesús según la Biblia. Según la teología sí, según lo que han dicho otros hombres sí, pero según la Biblia no lo conoce. Y le dice uno, ¿cómo hace uno para darse cuenta que no sabe que Jesús significa Salvador de los pecados? ¿Cómo hace uno para darse cuenta? Le dice uno, ¿tú eres pecador? La persona dice, claro, todos somos pecadores. Esa persona evidencia, una persona que se expresa así, ¿qué está evidenciando? Nunca ha escuchado ni ha leído este versículo. Nunca ha visto, según la Biblia, qué significa el nombre de Jesús. No lo sabe. Y la Biblia dice, en mi nombre, hoy lo leímos, ¿no? El versículo 17 de Marcos capítulo 16, que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es en el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. ¿Qué es en el nombre de Jesús? ¿Qué persona
Ahora hago esta pregunta. ¿Qué persona en el nombre de Jesús va a echar fuera demonios? Hago esta pregunta. ¿Qué persona en el nombre de Jesús va a echar fuera demonios? Pregunto. ¿Qué persona? Pregunta. ¿Qué persona en el nombre de Jesús echa demonios? ¿Qué persona, verdaderamente, qué persona en el nombre de Jesús echa? Ya con esto que hemos explicado. Mm, un justo, un justo, un justo. Una persona que sea justa. ¿Por qué los hermanos están escribiendo la palabra justo, 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 justo? Porque lo contrario de pecador es justo. Eso no lo enseñan en las que se conocen como iglesias cristianas, pero que no, de cristiano no tienen nada. Lo contrario de pecador es justo. ¿Sí sabían que esa palabra justo casi no la mencionan donde le dicen a las personas, pues que todos somos pecadores? Yo no sé qué es lo que están enseñando allá en TikTok, porque todos somos pecadores. ¿Sabe por qué se expresan así? Porque no conocen qué es lo opuesto de ser pecador. Justo. El que cree que Jesús vino a morir por nuestros pecados, el que lo logra creer, el que lo entiende, todos lo están entendiendo, pero el que lo logra creer, la Biblia ¿cómo lo llama? Justo. Dios ¿cómo lo llama? Dice la Biblia que Dios llama a sus hijos por su nombre. ¿Cuál es el nombre? Justo. ¿Cuál es el nombre de los hijos de Dios? Justos. ¿Y por qué las personas dicen que todo el mundo es pecador? Porque no conocen qué significa el nombre de Jesús. ¿Quién puede echar demonios en el nombre de Jesús? Única y exclusivamente un justo. ¿Por qué? El justo, para ser justo, ¿de qué tuvo que ser libre? Del pecado. ¿Quién lo salvó del pecado? Jesús es el salvador de los pecados. La persona que ha sido salvada de sus pecados, esa persona es representante del nombre de Jesús. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y no es con ese show, no se necesita ese show. Nosotros hemos tenido varios casos en la iglesia de personas que han estado endemoniadas. Y hemos hablado con esa persona, nos sentamos a hablar con esa persona. Hay alguien que me escribe a mí a través de WhatsApp. Y cuando me escribe, habla, no sé si ustedes han visto la película Nefarius. Nefarius. Habla así como el demonio de Nefarius. Él empieza a hablar, me manda un audio y en el audio dice, disculpe, le quisiera preguntar, ay, cállate, 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 cállate. Ay, discúlpame, cállate, cállate. Yo quería preguntarle, cállate, déjame hablar. Disculpe, qué pena, que es el mismo. Y así, sí, esa persona, bueno, hace unos meses me hablaba así y yo le decía, mira tal video. Entonces miraba el video, pero yo creo que se agarraba a golpes con ese demonio que le estaba atormentando. Porque, ¿qué es en el nombre de Jesús? Siendo justo. Solamente un justo puede echar demonios en el nombre de Jesús. Lamentablemente nunca hablamos en vivo, sino siempre fue con audios. Llevo tiempo que dejó de escribirme. Hace poco me escribió, me puso un audio porque cuando escuché, yo, es el mismo Nefarius. El mismo demonio que está así como... Él se quiere comunicar conmigo, pero el demonio como que no lo quiere dejar, pero él tiene deseo de comunicarse conmigo. Necesitaríamos, en ese caso, sí, en vivo. No sirve un audio, tiene que ser presencial. Bueno, no he probado, voy a probar si se puede por un audio, decirle en un audio, a ti te digo, sal de este hombre. Porque yo puedo decirle así a un demonio en el nombre de Jesús. ¿Por qué yo le puedo decir así? Porque yo soy justo. Y tengo que decírselo gritando, así haciendo show, imponiendo manos en el nombre. No, en el nombre de Jesús. El hecho de que sea justo, yo lo que hago, ya lo hago en el nombre de Jesús. Porque soy justo. Todo lo que hago, ya es en el nombre de Jesús. Entonces, si yo le digo a un demonio, sal fuera de este hombre, así, no necesito gritar, no necesito empujar, no necesito que esté sonando música de fondo, piano, batería, no. El hecho de que sea justo, ya. Si yo le digo a un demonio que salga, yo lo hice en el nombre de Jesús, sin decir la expresión en el nombre de Jesús. Creo que quedó claro cuándo se pueden echar demonios. Y lo hemos hecho varias veces. Hay videos donde hemos explicado, nos pasó esto, nos pasó aquello, y esa persona que estaba endemoniada nos hablaba así, nos dijo así. Y, por ejemplo, ustedes saben, el pastor principal de nosotros tiene el cabello blanco, todo el cabello blanco. Y hay un video que tenemos donde él cuenta cómo estaba comunicándose con una señora y a veces hablaba el demonio a través de esa señora, a veces hablaba la señora y cómo fue que el demonio salió. Así, solamente déjala, sal, vete de esta persona, no, sal de ella. Así, sin necesidad de gritar, sin necesidad de nada. ¿Y por qué lo pudo hacer? Sin necesidad de decir la expresión en el nombre de Jesús. Porque un justo es un representante del nombre de Jesús.
Un justo, justo es lo contrario a pecador. Sí, creo que ya quedó clara esta parte, ¿cierto? Sí. Se nos acabó el tiempo y hasta nos hemos pasado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Lamentablemente, cuando no conoce una persona el Evangelio, cree que en el nombre de Jesús es la frase en el nombre de Jesús y apretando los ojos, apretando los puños o haciendo voz como de llorar o como si estuviera gritando, pero no. Mirando la Biblia, ¿qué es en el nombre de Jesús? El que ha sido libre de sus pecados. Una persona que todavía diga que es pecadora, esa persona no tiene nada que ver con el nombre de Jesús. Permite que las personas que van a ver esta corta predicación tengan el entendimiento claro de qué es en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todas las noches estamos compartiendo los justos. Aquí comparten justos, personas que han recibido la salvación. Todos los días a esta hora, empezando a la hora en punto, son las y 42. Hace 42 minutos era la hora en punto. Nos vemos mañana a la hora en punto. O si quieren también por la mañana a las 7 de la mañana, hora de Ecuador. Nos vemos. Chao.